Y para eso ya está con nosotros aquí en el estudio el señor Francisco Belaunde, especialista justamente en Derecho Internacional. ¿Cómo está, señor Belaunde? Bienvenido. Hola, señor Belaunde, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Quería retomar un poco los puntos que habíamos tocado con el doctor Caro y consultarle más bien a usted. La única salida desde el punto de vista de Derecho Internacional para Betsy Chávez es el salvoconducto. Bueno, es lo que dice la Convención, ¿sí? O sea, la Convención dice que hay que darle el salvoconducto y por más es verdad... Hay que darle, o sea, efectivamente desde el punto de vista internacional porque, es una... Sí, porque dice que además es inmediato, ¿no? Ajá. Es verdad que lo que ha hecho México es un abuso, ¿no? Lamentablemente la Convención ha sido hecha de manera tal que le da esa potestad al país asilante, ¿no? Que son ellos los que determinan si una persona es o no perseguida por razones políticas o si es un delito común, ¿no? Entonces sí, pues es lamentable, ¿no? México está abusando de un derecho, pero bueno, hemos firmado esa convención, ¿no? Entonces yo creo que no nos queda más que cumplirla, ¿no? ¿Y qué tanto más se puede seguir extendiendo, como estamos viendo ahorita, por ejemplo? O sea, esto de entregar el salvoconducto que se continúa aplazando. Bueno, ¿cuánto más? En realidad se puede quedar ahí, o sea, puede pasar años, ahí, ¿no? puede pasar años, ¿no? Como le pasó, claro. En el caso de Ayala Torre todavía no existía la convención, ¿no? Además, como sabemos, la convención fue dada después del caso de Ayala Torre, como una especie de consecuencia, ¿no? ¿Y si eso se sigue extendiendo, no nos afecta también a nosotros a nivel de nuestra imagen diplomática? No, sin duda, eso sí nos afecta, ¿no? Finalmente es un tema efectivamente de imagen, de prestigio de un país, porque claro, uno dice, sí, pero ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Posiblemente no pase gran cosa, digamos, en lo inmediato, que no va a haber sanciones contra el Perú, ¿no? Pero todo diplomático sabe que las convenciones se respetan, ¿no? Y por lo tanto, digamos, que se pueda, digamos, violar de manera tan abierta, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues, lamentablemente es así, ¿no? Y verdad, México ha abusado de un derecho, pero bueno, hemos firmado esa convención, ¿no? ¿Y qué pasaría si finalmente se viola la convención? ¿Cuál sería la consecuencia para Perú de eso en otros foros internacionales? Hablemos de la ONU, de la OEA, por ejemplo. Bueno, primero, México podría, así como ha hecho con Ecuador por el hecho de haber violado la embajada, podría enjuiciar al Perú ante la Corte Internacional de Justicia, eventualmente, ¿no? Y entonces, ganaría según las leyes internacionales. Claro, ganaría sin duda, ¿no? Ahora, claro, en el caso de la OEA, la OEA es un foro político, ¿no? No es un foro jurídico, y ahí evidentemente comienzan a pesar justamente la política, y si el Perú tiene, digamos, el apoyo de suficientes países, es posible que haya una resolución que sea ni fu ni fa, ¿no? Porque tampoco se puede avalar abiertamente, ¿no?, una violación del derecho internacional, pero encontrarían algún tipo de argumento, ¿no? Como pasó, por ejemplo, al final, como Venezuela, ¿no? Venezuela, que tenía en el bolsillo un montón de países del Caribe porque les daba petróleo muy barato. Entonces, en un momento dado, Venezuela podía controlar lo que se hacía en la asamblea, como casi único proveedor. Claro, en la reunión de estos de cancilleres. Entonces, claro, finalmente al final la política pesa, ¿no? Pero pesaría mucho, otra vez, la OEA es un organismo político, no es un organismo judicial. O sea, las consecuencias para Perú varían sin duda dependiendo del foro internacional del cual estamos hablando. Claro, lo que pasa es que en realidad es un tema efectivamente puede ser que no nos pase gran cosa, ¿no? Pero es un tema de prestigio, ¿no? Y yo me imagino, sobre todo en el caso de, bueno, me imagino que me van a preguntar sobre eso también, el hecho que se pretenda entrar a la embajada mexicana, sí, claro. Eso para cualquier diplomático va en contra de lo que ha sido su formación siempre, ¿no? Eso ya es gravísimo, es mucho más grave, porque uno puede jugar con esa idea, ¿no? Pero es algo que no necesariamente se debería poner siquiera a debate. Pero la propuesta ya surgió, ayer lo que pasa es que fue absolutamente irresponsable, ¿no? Porque finalmente el presidente, o el encargado de la presidencia, como se le quería llamar, es una persona que finalmente representa al Perú, que se supone que es el que conduce las relaciones internacionales de Perú, y no puede, pues, parece que lo ha hecho un poco porque no sé si la entrevista lo llevó a eso, no lo sé, pero no tenía sentido. O sea, ¿para qué decir una cosa así? Una cosa que es abiertamente
viola el derecho internacional. Y uno de los fundamentos de la diplomacia es justamente que las legaciones diplomáticas son casi sagradas, en el sentido que no es que sea territorio del país, pero es inviolable. O sea, tú no te puedes meter a una legación diplomática. Entonces, decir una cosa si no quieres ganarte un problema, por supuesto que no. Así es, no, o sea, sobre todo, ¿para qué lo dice? Lo que ha dicho creo que es básicamente para contentar, ¿no? Para contentar a una parte del sector político que le está exigiendo que el Perú finalmente entre, que el gobierno peruano... Es una reacción populista, digamos. Básicamente sí, es una reacción populista. O también una reacción lo digo como una opción también, no creo que realmente sea eso efectivamente, pero como una reacción con desconocimiento de las consecuencias también, o de lo que significa, ¿no? Realmente para, posiblemente, para el pero sector me diplomático. imagino que cualquiera sabe que eso, que meterse en una embajada pues es una barbaridad. O sea, no hace falta tener demasiados conocimientos. O sea, cree que él está seguro de eso, pero aún así yo creo que es un tema de populismo, básicamente, ¿no? Y además lo pone pues una situación incómoda a la Cancillería, ¿no? El propio canciller. Sí, claro, que ha salido ya además a hablar. Porque ahora, no sé si lo han entrevistado ya, pero ahora va a tener que, le van a preguntar, oiga, pero ¿qué le piensa de esto? Entonces, él como diplomático de carrera se va a sentir bien incómodo, ¿no? Entonces, creo, como muchas veces pasa efectivamente, que los presidentes abren la boca, ¿no? Y le crean problemas a los cancilleres que pues tienen que ver cómo arreglan la cosa. No solo a los cancilleres, a veces también a otros sectores. Bueno, también, pero en este caso estamos hablando de un tema diplomático. Ahora, ¿no? en el caso diplomático quizá el riesgo es más alto porque siempre hemos sido conocidos como un país que respeta, ¿no? El marco justamente diplomático. Así es. La embajada, la Cancillería tiene un prestigio que así proteger. A eso ahí voy. está o sea, la afectación. el Perú tiene su Cancillería es muy prestigiosa. Entonces tú no puedes estar jugando con el prestigio de la diplomacia peruana por un tema, finalmente, una declaración que en el fondo es una declaración populista, ¿no? Además, la señora, que hacer todo eso por una persona que ni siquiera representa pues un tema de seguridad nacional. Exacto. O sea, ni que fuera pues no vale la pena. No vale la pena, o sea, no vale la pena meterse tremendo, o sea, armar un problema de ese tipo por una persona que tampoco es tan importante. Ahora, ¿no? ¿hay algo o juega en algo todo este tema con los embajadores que ha habido entre ambos países? ¿Perdón? No sé si lo llegaron a retirar. En el caso, digamos, en su momento el embajador mexicano fue expulsado del Perú porque efectivamente fue a visitar a Castillo en la cárcel, lo cual no le correspondía hacer. Esto fue además hace eso fue cuando ocurrió el golpe, ¿no? Cuando ocurrió el golpe y el intento de golpe, y poquito después se lo fue a visitar y no le corresponde. Primero había habido esta declaración del gobierno mexicano diciendo que había un golpe contra Castillo, lo cual es absurdo, y encima lo fue a visitar. Recibieron a su esposa también y a su hijo. Eso ¿no? fue después, pero después incluso lo va a visitar y eso no le correspondía hacer, porque realmente era meterse en asuntos internos de Perú. Me imagino que lo hizo porque recibió órdenes del gobierno mexicano, ¿no? Y esto generó que él fuera retirado. Y fue expulsado. Fue expulsado porque esa es una medida que se puede dar, ¿no? Entonces, desde entonces, las relaciones con México estuvieron más bien a nivel de encargado de negocios hasta que fueron rotas por el hecho de haberle dado el asilo, ¿no?, a la señora Chávez, ¿no? ¿Y qué significa eso, perdón? Digamos, en términos prácticos, ¿qué significa que las relaciones estén rotas, además de que efectivamente no hay un embajador de México en Perú? O cómo entender que se mantenga una embajada. De repente, para la gente que no conoce, sería bueno explicar también eso, ¿no? Lo que pasa es que no pierde el estatus diplomático, ¿no? Además hay otra cosa, se mantienen las relaciones consulares con México, ¿no? Eso se mantiene. Y ahora, ¿qué tipo de problemas puede generar romper? Primero que es debatible, ¿no? Hasta qué punto realmente era necesario llegar al punto de romper relaciones, cuando finalmente tenemos hay una relación con México muy antigua. Leí por ahí que algunos exportadores estaban preocupados que podrían haber problemas logísticos, ¿no?, al momento de la exportación, cosas por el estilo, mala voluntad de parte de las autoridades mexicanas. No sé qué otro punto, otro punto que podría perjudicar es la cooperación contra los cárteles que siempre se puede dar, ¿no? Claro, eso podría, puede haber alguna afectación, no conozco en detalle qué tipo de cooperación en estos momentos con México, pero eso eventualmente puede estar obviamente perjudicado si fuera el caso, ¿no?
Pero claro, es una situación extrema. Es debatible, ¿no? Es debatible, digamos, era realmente necesario, si valía la pena realmente romper relaciones. Eso puede crear problemas también para los peruanos que viven allá. Claro. O sea, también hay inversiones mexicanas acá en el Perú. Relaciones comerciales. Las relaciones comerciales. Sí, que al fin y al cabo todos estamos en la Alianza del Pacífico. Exactamente. Entonces, justamente siendo miembros de la Alianza del Pacífico. Que hay un precedente, ¿no? Que es que no le quisieron dar la presidencia a Perú. Y además, no, es verdad, México se ha portado muy mal. El gobierno mexicano actual y el anterior se han portado muy mal con el Perú, y eso es verdad por razones ideológicas, porque evidentemente es un gobierno que a mi modo de ver, para un gobierno para el cual la democracia en realidad no es, me parece, son más bien de corte autoritario ellos, incluso apoyar a Cuba, ¿no? O sea, ahí sí, con Cuba son muy buena gente. O sea, yo creo que hay mucho que criticar al gobierno mexicano. Pero otra cosa, de ahí a romper relaciones, yo creo que eso es debatible. Me parece un poco exagerado. Pero en fin, en todo caso es menos grave que el hecho de meterse de la alegación, porque igual sigue estando protegida. Bueno, la gente se olvida, pero también está la situación de Evo Morales, por ejemplo, que en su momento también fue súper cuestionado. Claro, Evo Morales también, efectivamente. ¿No? Además, Evo Morales es una persona que en estos momentos está siendo investigada, nada menos que por haberse metido con un adolescente, ¿no? Y en el caso de los precedentes que hay de esta situación, recordando lo último está lo que ocurrió en Ecuador, ¿cierto? Sí. Eso ha sido lo último que ha ocurrido de este nivel. Casi no ocurren estas cosas, ¿no? Que un país, la policía de un país se mete a una embajada sin autorización, porque podría hacerlo, pero con autorización de embajador, o en todo caso del jefe de la legación diplomática. Eso no ha pasado. Cuando han ocurrido cosas, por ejemplo, que una muchedumbre se ha metido en una embajada, ¿no? Y la ha incendiado. Arabia Saudita le pasó eso en Irán. Su embajada fue atacada por una muchedumbre en Irán, y entonces, como no fue protegida por la policía iraní, obviamente Arabia Saudita rompió relaciones con Irán. Y también recordemos lo que pasó en la embajada de Estados Unidos en Irán en el año 79, y también Estados Unidos desde entonces no tiene relaciones diplomáticas con Irán. Entonces, ese tipo de situaciones prácticamente no ocurre. O sea, Ecuador se ha metido en una situación que casi no ocurre, ¿no? Y Perú se metería en el mismo saco. No, pues, ahora, señor Belaúnde, quería compartir con usted y leer un fragmento de una nota que nos envía Karen Barbosa, que además es periodista de este diario, que nos está viendo, y ella resalta en esta nota periodística que nosotros además hemos publicado, que el Estado peruano está considerando presentar ante la OEA, justamente, los primeros días de diciembre, una propuesta de, según, además hago el quote, alternativas procedimentales que busquen respetar la esencia de la Convención del Asilo Diplomático, del cual hemos estado hablando, que data de 1954. Y eso es algo que ya Cancillería ha confirmado, y el canciller, el señor de Cela, ha dicho que durante esta cumbre, porque hay una cumbre sucediendo además de la OEA, la CELAC, que se han hecho las reuniones, las consultas con diferentes cancilleres latinoamericanos sobre esta iniciativa que Perú estaría presentando durante los primeros días de diciembre para analizar estas alternativas, revisar estas alternativas procedimentales que buscan respetar, en teoría, la esencia de la Convención. La propuesta peruana fue, según hemos reportado, bien recibida, y se reconoció la necesidad de iniciar un estudio técnico legal al respecto. ¿Qué podrían ser estas alternativas procedimentales respecto a esta convención? Yo lo que entiendo en su momento, que se dijo, el propio canciller lo dijo, era que incluso iban a ver posibilidades de modificar la convención, ¿no? Ahora, cualquier cosa que se haga sería para adelante, no se aplicaría al caso actual, ¿no? Entonces, ese es el tema, nada es retroactivo. Así es, se aplicaría para adelante, ¿no? Bueno, eso va a tomar tiempo, porque más eso implica toda una negociación, ¿no? Querer dar a entender de que puede funcionar para este caso es erróneo, entonces, o sea, de lo que viene haciendo de pronto sobre el todo gobierno. Lo que no se ve exactamente en qué consiste exactamente, porque la convención es muy clara, dice hay que darle inmediatamente, ¿no? Hay que darle inmediatamente salvoconductos. Entonces, eso decir que inmediatamente, no significa inmediatamente, significa, bueno, puede pasar el tiempo. Pero está literalmente la palabra escrita, ¿no? Claro, cuando tienes un texto tan explícito,
entonces te deja poco margen de maniobra. Ahora, ¿no? yo me imagino que, aunque no se detalla en esta nota y evidentemente me imagino Cancillería lo está terminando de armar, estas alternativas procedimentales son un cambio realmente a la convención que se ha firmado, que data de 1954, que como hemos dicho también tiene, digamos, se hace después de lo que pasó con Aya de la Torre, que de alguna manera tendría que modificar el literal que en este momento... Así es, en el fondo sería una, por lo que me parece, sería una modificación. Ahora, es verdad que lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, un poco la reacción de Ecuador, entiendo que se dio en parte porque había habido una anterior ministra también de Rafael Correa, como el vicepresidente Glass, ¿no? Que ella también está siendo procesada o había sido condenada, no recuerdo bien, por corrupción. Y Ecuador le negó el salvoconducto en ese entonces. Y eso fue hace poco antes del caso de Glass, ¿no? Y le negó el salvoconducto y de pronto la señora apareció en Buenos Aires. O sea, ya metió la embajada de Argentina, porque en ese momento estaba el gobierno de Fernández, kirchnerista, y apareció en... Entonces, claro, lo que había pasado seguramente es que habían sacado a la señora escondida en un carro diplomático que no se puede revisar, ¿no? Y de pronto apareció, pues la sacaron por la frontera. Porque si no, no hay... Así es, apareció por la frontera, porque efectivamente eso me parece que motivó, creo yo, un poco esa medida bárbara al meterse a la Embajada de México. Lo que sucedió en Ecuador tiene como previsión legal la misma convención. Claro, no hay forma. O sea, en ese momento también Ecuador tenía que darle también el salvoconducto a Glass, ¿no? Y permitir que se fuera, ¿no? Al final prefirieron no hacerlo. Y hicieron y al final se metieron en la embajada. Y ahora, señor Belaunde, ya para terminar, ¿de qué depende de que se cambie la convención? De la voluntad política de los estados. Si los estados se ponen de acuerdo, ¿no? Donde efectivamente hay que modificar algo, pero eso va a tomar tiempo porque son negociaciones finalmente, ¿no? Ahora puede haber con gobiernos cambiantes ahorita, además. Puede haber un clima en estos momentos favorable a eso, tal vez, ¿no? Porque claro, hay muchos gobiernos que están un poco en la misma sintonía, vamos a llamar los gobiernos de derecha, que posiblemente, además, como en estos momentos, esta polarización que hay, ¿no? Entonces, podría favorecer eventualmente que muchos países finalmente aceptaran eso, incluido Estados Unidos, ¿no? Y además estamos viendo que en el caso de Donald Trump no le interesa para nada el derecho internacional, para él no existe, ¿no? Entonces, podría haber efectivamente un ambiente favorable, ¿no? En una mayoría de países por una precisión, un cambio de algún tipo, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero estamos acá finalmente especulando. Pero en todo caso ya sería para adelante, no para el caso actual. Claro, ¿no? Pero básicamente son los gobiernos que se ponen de acuerdo a través de sus cancillerías para cambiar la convención. Claro, y eso se vota, me imagino. Claro, es un tratado que firman los países y después tiene que ser ratificado por los parlamentos. Entonces, bueno, es como cualquier tratado, cualquier modificación de tratado. ¿Cuántos países están involucrados? Bueno, en la OEA son 35. Bueno. Sí, o sea, es una buena trabajo, cantidad. Sí. Claro, es una buena. Bueno, son 35, pero bueno, ya Venezuela supuestamente ya no está. Bueno, más de 25. Nicaragua, bueno, Cuba hace rato que no está, ¿no? Pero en todo caso, sí, pues son como por lo menos 30 países, lo cual, por supuesto, eso implica pues un esfuerzo negociador muy grande, ¿no?